Saludos amigos televidentes, buenos días, bienvenidos a esta conferencia de prensa que cada viernes ofrece el Ministerio de Salud Pública para conocer la situación epidemiológica en nuestro país. Me acompaña en esta mañana la intérprete en lengua de señas Mercedes González. Los buenos días para la comunidad sorda de nuestro país. Y ayer, 10 de diciembre, pues Cuba celebró el Día Mundial de los Derechos Humanos. Celebración, sí, aquí en nuestro país. Desde el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, el derecho a la vida, refrendado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha sido premisa y guía en el accionar de un gobierno centrado en el bienestar de los habitantes aquí en la mayor de las Antillas. Bloqueada y asediada constantemente por una potencia poderosa enclavada a solo 90 millas, la nación caribeña no ha descuidado un instante la salud de los nacidos aquí en Cuba. Y en pos de ello, el Estado y el gobierno han trabajado de forma sostenida y permanente para que se mantenga como una de sus principales conquistas. De manera gratuita e igualitaria, cada individuo en nuestro país accede a los servicios sanitarios, incluso los más especializados y costosos para el país, pues todo ciudadano cubano tiene derecho a la vida, como apunta el artículo 3 de la referida declaración. Estoy dando la bienvenida, los buenos días en esta mañana del 11 de diciembre del 2020 al director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de nuestro país, al doctor Francisco Durán García. Hemos hablado ambos a través de las cámaras de la televisión, pero por primera vez estamos cerca, nos acabamos de conocer en esta mañana, a pesar de llevar mucho tiempo también trabajando juntos en esta conferencia de prensa. Buenos días, doctor. Un placer saludarlo ya en vivo en esta mañana. Muy buenos días a usted, Pepe Mejía, al equipo que permite esta transmisión, a la intérprete de lengua de señas, a todas las personas que siguen la información. Ya no es día a día, ahora es semana a semana, aunque la siguen día a día a través de la página web que publica diariamente la información de lo que está pasando en el mundo. Y que retransmitimos todos los medios de prensa de nuestro país, la radio, la televisión, la prensa plana. Hoy tendremos la oportunidad de intercambiar un poco de lo que está aconteciendo en nuestro país y lo que está aconteciendo en el mundo. Como muy bien tú decías, Pepe Mejía, ayer vimos todas las actividades que se realizaron por el Día Mundial de los Derechos Humanos, todos los aspectos en los cuales Cuba, a pesar de estar bloqueado de toda la situación económica que se ha enfrentado, además por la que ha afectado a Cuba y a todo el mundo, pero sin embargo no los ha descuidado. Veíamos nuestros niños yendo para las escuelas, nuestros estudiantes para las universidades, y creo que hay muchos ejemplos: salud, educación, cultura, deporte, alimentación, que ponen en evidencia la prioridad que representan los derechos humanos en nuestro país. Por lo tanto, nos unimos a la felicitación que hiciera y a la que se realizó en el día de ayer. Bueno, vamos a comenzar un poco hablando de la situación el día de ayer. Después nos vamos a ir extendiendo con el comportamiento de la semana. Hasta anoche a las 12 de la noche, como siempre decimos, se encontraban hospitalizados 4.103 pacientes en nuestro país. Unos en hospitales, unos en centros de aislamiento, pero todos con una atención médica directa en una unidad de salud. Casos sospechosos son personas con sintomatología sugestiva de la enfermedad, aunque no estén confirmados, 491. En vigilancia, 2.514. Casos activos, o sea, pacientes diagnosticados de COVID-19 que se encuentran ingresados en una unidad de salud, generalmente en los hospitales, 839. Y de esos pacientes que están ingresados en hospitales, 829 pues tienen una evolución clínica estable. Pacientes en estado crítico, 4 en el día de
de hasta anoche, en estado grave 6, fallecidos ninguno en el día, y altas se dieron el día de ayer un total de 78 altas. Es una cifra importante que va en correspondencia con los casos que se han venido diagnosticando en los últimos días, en las últimas semanas, pero que de todas formas el balance es negativo porque en el día de ayer se confirmaron 86 personas con la COVID-19 en nuestro país. Cuando yo digo el balance, es el balance que nos permite decir o reducir el número de casos activos que tenemos en el momento. Ayer se procesaron nuevamente más de 10.000 muestras para el diagnóstico de PCR, se hicieron 10.795 y se confirmaron, como ya yo había dicho, 86 personas con la COVID-19. De esas 86 personas, 80 son personas cubanas y 6 son extranjeros que se encuentran en nuestro país. Autóctonos, o sea, propio de la transmisión en nuestro país, y de eso vamos a hablar más adelante, y 55. E importados, personas que arribaron a nuestro país, o bien en la primera muestra que se toma en el aeropuerto, o en la segunda muestra que se toma al 5.º día, estando aislado, y reiteramos que aislado, realmente las personas que arriban del exterior deben permanecer aisladas en su domicilio, pero aisladas hasta que llegue la muestra tomada el 5.º día. Por lo tanto, no debe haber riesgo de contaminación, aunque sabemos que no siempre se cumple. Pues importados fueron 31. Hemos tenido días en la semana anterior en los cuales el número de importados, o sea, personas que han arribado con la enfermedad a Cuba, pues indiscutiblemente es superior a lo de los autóctonos, o sea, lo que obedecen a una transmisión en nuestro país. Los 31 importados que se diagnosticaron ayer, pues pertenecen a son personas de la provincia de Pinar del Río, 2 de La Habana 20, de Matanza 3, de Ciego de Ávila 1, de Camagüey 3, de Las Tunas 1 y de Holguín 1. Hay veces que son personas que pertenecen a estas provincias o son extranjeros que se han dirigido a estas provincias en el aislamiento. Y en estas provincias se ha hecho el diagnóstico de la enfermedad. Los 55 casos autóctonos que se confirmaron en el día de ayer ya obedecen a una transmisión dentro de nuestro país, a Pinar del Río 1, que es del mismo municipio de Pinar del Río. Artemisa 3, 2 del municipio de Artemisa y 1 de San Antonio de los Baños. La Habana 18, de San Miguel 8, San Miguel del Padrón, del municipio Guanabacoa 3, del municipio Habana del Este 2, de Boyeros 1, de Centro Habana 1, del Cotorro 2 y de Marianao una persona fue diagnosticada con la COVID-19 ayer. Hay un paciente que se diagnosticó en la provincia de Mayabeque, en el municipio de Güines. 14 en la provincia de Matanza, 12 del municipio de Cárdenas y 2 del municipio de Limonar. 1 del municipio Cienfuegos, de la provincia del mismo nombre. 6 de la provincia de Villa Clara, 5 de Placetas y 1 de Camajuaní. Santi Espíritu, 1 del municipio Santi Espíritu. Ciego de Ávila, 1 del municipio de Ciego de Ávila, Camagüey 2 del municipio de Florida, Santiago de Cuba 7 de los municipios Palma Soriano 6 y Songo La Maya, un caso se confirmó. Todos estos casos son, como yo he dicho hace unos minutos, casos autóctonos, producto de la transmisión en nuestro país, no son importados.
51 de los casos diagnosticados ayer fueron contactos de casos confirmados. Estamos hablando el 59,3%. Recuerden que siempre decimos que esta es la fuente de pesquisaje, de búsqueda importante. Es la que aporta el mayor número de casos confirmados. Las personas que ya han estado en contacto con casos confirmados. El 36%, o sea, 31 de las personas diagnosticadas, tienen fuente de infección en el extranjero. Ustedes recordarán semanas atrás que estos porcientos a veces era cero, a veces había muy bajo. Pero bueno, indiscutiblemente se ha ido incrementando con el número de personas que arriban del exterior de nuestro país y que van a seguir arribando. Pero lo importante es diagnosticarlo y que se cumplan los protocolos establecidos en Cuba. En 4 de los pacientes diagnosticados ayer, la fuente de infección se trata de precisar, aunque todavía hasta anoche no se tenía. El sexo más o menos tiene un comportamiento, el 52,3% del sexo femenino, el 47,6% del sexo masculino. Hemos tenido, posiblemente en el acumulado sea mayor el masculino, como un poco pasa en el mundo, este es el comportamiento, pero en Cuba realmente las diferencias no son significativas, son porcientos prácticamente iguales. El 67% de los casos que se diagnosticaron, de los 86 casos que se diagnosticaron ayer, pues estaban totalmente asintomáticos. Riesgo elevado de esta enfermedad, característica muy de esta enfermedad, a diferencia tal vez de otros virus de influenza, a través de otros cuadros respiratorios por coronavirus, pero que cada vez es un porciento más elevado. Por grupos de edades, ayer se diagnosticaron 13 niños, 13 jóvenes, 13 adolescentes, o sea, menores de 20 años de edad. En edades pediátricas, con estos casos diagnosticados en el día de ayer, los que pertenecen al grupo de 18 y menos años de edad, en edades pediátricas ya se han diagnosticado en nuestro país 1.070 niños, jóvenes, que tienen entre 18 o menos años de edad. Nos enviaba la información la doctora Lisset, la que lleva la parte de pediatría en el Ministerio de Salud, y me decía que de esos 1.070, 44 han sido lactantes, que eso también nos llama la atención de los cuidados que tenemos que tener, que debemos tener con los lactantes. El lactante, acuérdense que no se manda, el lactante lo movemos nosotros, el lactante lo llevamos a diferentes lugares, y ese es uno de los que más hay que proteger. Porque si bien Cuba, como expresión de la prioridad que tienen, de nuestros protocolos, de la actividad de los científicos, puede exhibir que no ha tenido ningún menor de 20 años o de 20 años y menos fallecidos en nuestro país, como no ha tenido ninguna embarazada fallecida, como no ha tenido ningún personal de salud que haya fallecido por la enfermedad en nuestro país, pero no deja de ser un riesgo muy importante. 320 de los 1.070 en el grupo entre 15 y 18 años de edad. Fíjense, es un porciento alto, 15 a 18. Ese ya se nos va, a veces a los padres, a los abuelos, se nos va de la mano, pero tenemos que cogerlo, que es la parte importante, porque es un grupo que tiene mucho riesgo. De estos 1.070 casos que se han diagnosticado, ya se han dado alta, recuperados, 924, que es el 86,4%. Este es el comportamiento, reitero, en los menores de 20 años, en las edades pediátricas. De 20 a 39 años de edad, ayer se diagnosticaron 29 personas,
de 40 a 59, 27 y de 60 y más, 17. Este es el comportamiento de la COVID en Cuba en el día de ayer. Si vamos a ver el acumulado desde que comenzaron todas las acciones, desde los nunca olvidados primeros 3 casos que se diagnosticaron el 11 de marzo, tres pacientes italianos que se diagnosticaron el 11 de marzo, pues ya se han realizado un total de 1.229.513 muestras para el diagnóstico de la enfermedad. Y me estoy refiriendo porque a veces uno busca las estadísticas en el mundo y hay veces que se utilizan para estos análisis pues pruebas rápidas, test de IgM, test de IgG, test de antígenos, pero yo me estoy refiriendo a PCR, que es el diagnóstico confirmatorio de la enfermedad planteado internacionalmente. Pero lo digo porque eso entraña un gasto importante para nuestro país, que nunca ha escatimado recursos para la atención de salud. Pero es bueno que nuestra población lo maneje. Cada pruebita de esa que se hace, que es el exudado, que hay algunas personas que te dicen, no, pero yo quiero hacérmela. Cada pruebita de esa vale un número importante de moneda libremente convertible. Estamos hablando de dólares, de euros, pero realmente para el que lo necesite, en nuestro país eso está garantizado. Se han confirmado 9.267 personas con la COVID-19. Si sacamos el porciento de las muestras analizadas contra los positivos, estamos hablando de un 0,75%. No llegamos ni al 1% de las muestras resultan positivas. Eso para muchos países es una baja incidencia. Para nosotros consideramos que podemos bajarlo más. Se evacuaron 2 pacientes al inicio de la pandemia. El 90,4% de las personas que han tenido la enfermedad, estamos hablando de 8.378 personas, están de altas, están recuperados. Muchos ya de alta clínica, de alta epidemiológica y otros de alta clínica, esperando el periodo de vigilancia y seguimiento que tiene que tener en su domicilio. Lamentablemente han fallecido 136 personas como consecuencia de esta enfermedad, lo cual da una letalidad para Cuba del 1,48%, que obligatoriamente tenemos que compararnos con el mundo. Y en el mundo esta letalidad es de 2,59%, prácticamente 2,6%. Y en las Américas es de 2,58%. Estamos hablando que de cada 100 personas que enferman, fallecen por esta enfermedad, 2,58 en las Américas, 2,59 en el mundo y en Cuba 1,48. En las últimas semanas, y tal vez Lilian nos pueda apoyar con un gráfico que aparece ahí de los pacientes diagnosticados, en la última semana, estamos hablando del 3 al 9 de diciembre. Ahí más o menos se ve, pero no mucho. De todas formas, yo voy a apoyar. En la última semana se han confirmado 650 personas con la COVID-19. Es la barrita roja que está al final, que queda por encima de los diagnosticados la semana anterior, que fue de 456. Ahí prácticamente todas las provincias tienen discretos incrementos, pero los más, el mayor número está en La Habana, está en que tuvo 185 casos, está en Pinar del Río, que tuvo 73, está en Artemisa, que tuvo 51, en Villa Clara, que tuvo 56, y en Santiago de Cuba, que tuvo 65 casos. Reitero,
son las provincias que han venido marcando con el mayor número de casos confirmados en las últimas semanas en nuestro país. Unos han cambiado, unos han salido, pero realmente son los que han tenido un mayor número de casos diagnosticados. De los 650 casos confirmados en el día de ayer, y 200, digo, en la semana actual, 265 han sido importados, o sea, han arribado a nuestro país y, como yo dije al inicio, o bien por el PCR del aeropuerto o por el del quinto día, pues han sido diagnosticados con la enfermedad. Es una cifra superior a la de la semana anterior, que fue de 231 casos importados. Eso es, en los últimos 15 días, importados son 499, autóctonos son 663. Ven que es una cifra de importados que se ha incrementado. Y los últimos 15 días, el total de casos diagnosticados es de 1.192. Ahora, ahí tenemos un gráfico que son los casos importados según países, o sea, los que han venido ya con la enfermedad, que tampoco es un poco pequeña la letra, trataremos de que lo haga un poco mayor, pero la barra es azul, que está en la parte inferior, pues son personas que han arribado de los Estados Unidos de Norteamérica. La que le sigue es México, le sigue España, le sigue República Dominicana, pero fundamentalmente Estados Unidos, México y España. También, fíjense, porque esto es en números absolutos de casos, esto está en correspondencia con el número de viajeros que han arribado de estos países, que también la cifra es elevada. Tiene que ver con eso, pero tiene que ver también con el número con la transmisión que tienen estos países también. Me aclaraban acá que es verdad, yo no lo veía aquí, que Rusia es también el que aparece. Está Estados Unidos, está México, está Rusia, está México, o sea, Estados Unidos primero, Rusia después, está México, está España y después está Alemania. Son los 5 países que han aportado el mayor número de casos importados. Los 5 países que han aportado, no me expresé bien. O sea, los 5 países donde han procedido personas que han sido diagnosticadas a su arribo en Cuba y que indiscutiblemente, reitero, tiene que ver con el número de personas que arriban de estos países y tiene que ver también con la transmisión, como vamos a ver al final cuando hablemos de la situación internacional, que existen en muchos de ellos. Hay otro gráfico que también lo hemos visto y que se ha ido incrementando, que es el número de casos confirmados en los últimos 15 días, por días ya más específicamente, donde se ve de un color, deja ver si me ayudan ahí, casos importados y autóctonos, recogíenlos, ahí está. La barra mandarina, pues son los casos importados, los autóctonos, y la barra azul son los casos importados. Sin embargo, ustedes ven que la barra azul se ha mantenido, o sea, los importados se han mantenido en un incremento. Hemos tenido un número importante de casos importados. Y también los autóctonos, como consecuencia de transmisiones que se establecen, pues también se ha ido incrementando en los últimos días. Este comportamiento hace que en nuestro país la tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días por 100.000 habitantes, que esto ya un poco que permite comparar diferentes poblaciones,
pues Pinar del Río, aunque ha ido disminuyendo su tasa, sin embargo es la que mantiene el número mayor, que es de 18,33. Recordar que esta provincia tuvo tasas muy elevadas. Hoy es elevada, la más alta de Cuba, pero inferior a semanas anteriores. Artemisa, con una tasa de 10,10, Municipio Especial Isla de la Juventud de 9,6, Cienfuegos de 9,82, Santiago de Cuba de 8,99, Villa Clara de 8,49, La Habana de 7,21 y Mayabeque 5,72, Matanzas 5,42, Santi Espíritu 4,08, Camagüey 2,88, Ciego de Ávila 1,83, Granma 1,71, Holguín 0,68 y Las Tunas 0,37. Que eso da una tasa para nuestro país de 5,92. En estos momentos en Cuba tenemos, si pudiéramos ver el mapa de la provincia de Pinar del Río, que es la provincia que, como yo comencé, ahí está, muchas gracias. Ahí está la provincia de Pinar del Río. Es una provincia que, reitero, ha ido disminuyendo el número de casos, pero se mantiene con un número importante de casos en la provincia. Y eso hace que tenga, es la provincia que tiene 2 eventos de transmisión. Uno en el municipio Sandino, con 147 casos confirmados, y uno en el municipio de Guane, que es el segundo evento que se hace en este municipio, con 19 casos confirmados. Reitero, es la provincia que ha tenido en los últimos días, en las últimas semanas, una mayor complejidad. En la semana no tuvimos ningún fallecido. Eso, yo reitero, ¿no? Eso, teniendo en cuenta el número de casos que hemos tenido, tal vez el número de graves y críticos que hemos tenido día por día, porque esto todos los días se actualiza, todo el día, todos los días se le da un seguimiento muy estrecho, como a todo, pero a esto todavía mucho más. Realmente es un esfuerzo que hacen nuestros especialistas y es un esfuerzo que traduce los protocolos de atención previa y de atención una vez diagnosticados nuestros casos. Esto hace que el acumulado se mantenga en 136 casos y que, como yo dije ahorita, la letalidad de 1,48 contra 2,59 en el mundo y 2,58 en las Américas. Esta semana que terminamos se dieron 442 altas, personas que se van de alta clínica, ya con un PCR negativo después del tratamiento, asintomático, contra 273 la semana anterior. O sea, se dieron 169 altas más que la semana anterior. Existieron 12 personas en los cuales no se pudo precisar la fuente de infección. Y el 75,2% de los casos diagnosticados en la semana, estamos hablando 489 de 650, pues estaban totalmente asintomáticos. Vieron que ahorita yo di una cifra del comportamiento del día de ayer, sin embargo, cuando usted analiza el comportamiento de la semana, el porciento es todavía mucho mayor. Graves tuvimos en la semana 6, uno más que la anterior, y críticos tuvimos 4, 2 más que la anterior. Y obedece a lo que yo dije ahorita, que realmente el número de graves, el número de críticos, pues está, no, hay veces que me dicen, no, es que el virus es más virulento. Ese es un término que utilizan los médicos, los virólogos, o sea, es más agresivo, se ha vuelto más virulento. No, no es que sea más virulento, es que realmente es un número de casos importante
en la medida que se incrementan los casos, pues los riesgos aumentan. Porque aquí caen personas por encima de 60 años de edad, con comorbilidades asociadas. Estamos hablando de hipertensión arterial, diabetes, obesidad, insuficiencia renal, que indiscutiblemente es un esfuerzo más grande el que hay que hacer para que no llegue a grave, para que no llegue a crítico y para que no fallezca. Finalmente, en Cuba se han diagnosticado, como ya yo dije, 9.267 personas con la enfermedad. Cubanos son 8.839 y se han diagnosticado de ese total 428 extranjeros, o sea, personas de otros países. El 82,3%, estamos hablando de 7.631 de los 9.267, pues se han infectado en el territorio nacional. O sea, obedece a una transmisión autóctona de la enfermedad. Y se han infectado por diversas causas. Ahora y desde que comenzó la pandemia a afectar al mundo y a afectarnos a nosotros. Por un lado, al ser contacto de extranjeros. Por otro lado, al ser cubanos procedentes del extranjero o contactos de casos confirmados secundarios vinculados a extranjeros. O sea, no todo podemos achacárselo a los casos importados. O sea, hay personas que se contagian cuando no cumplen los protocolos sanitarios, se contagian al tener contacto con una persona que llega del exterior ya infectada. Pero hay veces que esa persona, también al no cumplir los protocolos establecidos, hay muchas veces violando, incumpliendo con indisciplinas que lamentablemente todavía se dan, pues contagian a otras personas dentro de nuestro país. Y al final son contactos que se infectan como tal. Se acumulan 37 sin fuerte de infección en los últimos días y hasta la fecha, acuérdense que le hablé ahorita de los porcientos de hombres y de mujeres, en el acumulado el 47% son del sexo femenino y el 53% del sexo masculino. Aquí sí, los hombres tienen un porciento superior al comportamiento que vimos en la semana. Y en el acumulado, el 64% de los casos confirmados hasta la fecha, pues estamos hablando de 5.932, han sido totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico de la enfermedad. Hay un gráfico de barras que siempre lo traemos con los casos, los fallecidos, la letalidad. Ahí está, muchas gracias. Ahí, como tal vez puedan apreciar, el mes de noviembre con 1.447 casos diagnosticados. Fue un mes que tuvimos una cifra elevada de casos, es la barra verde, la penúltima barra, pero todavía inferior a lo que tuvimos en septiembre, que fue de 1.605 casos en el mes de septiembre. En noviembre fallecieron 8 personas, lo cual da una letalidad del 0,55%, superior a la de octubre, pero inferior a la del mes de septiembre, a la del mes de agosto. Fíjense que se corresponde con meses en los cuales la incidencia ha sido muy elevada. Y en diciembre, hasta el día 10 de diciembre, se han diagnosticado un total de 886 casos. Y como yo dije, no hemos tenido que lamentar ningún fallecido por esta enfermedad. Continuamos trabajando, haciendo el diagnóstico de la enfermedad en 17 laboratorios del país que acerca el diagnóstico al territorio por donde hay contacto, por donde arriban, están nuestros aeropuertos internacionales
y como es natural, arriban un número importante de personas. Y reitero, aunque comparado 17 con los 3 que teníamos al principio, pues es un incremento importante, pero se sigue trabajando, se sigue priorizando para incrementar el diagnóstico de la enfermedad. Y para eso, bueno, pues hay que invertir recursos, pero que ya se tienen y posiblemente en las próximas semanas podamos estar hablando de la apertura de algún nuevo laboratorio, que además ahora es COVID, pero son laboratorios de biología molecular que refuerzan el trabajo microbiológico de nuestro país, porque indiscutiblemente es un diagnóstico muy certero, es como le llaman los microbiólogos, el gold star para el diagnóstico de las enfermedades, que no es solo el COVID, son muchas enfermedades infecciosas las que se pueden diagnosticar por esta vía. En la semana se procesaron 72.115 muestras en estos laboratorios contra 74.496 procesadas la semana anterior, 2.381, bueno, menos. Y como también nos ha pasado en las últimas semanas, y ahí viene el gráfico del pastel en colores con las provincias de donde proceden estas muestras, pues el número mayor, el porciento mayor de muestras, que es el 44, que prácticamente el 45%, el color azul, es de La Habana, por la complejidad, el número de viajeros que arriban a nuestro país por el aeropuerto internacional José Martí, que se le toma la muestra aquí mismo y que indiscutiblemente pues se procesan en los laboratorios de la provincia. Santiago de Cuba con el 7%, le sigue a continuación, Pinar del Río con el 6%, Ciego de Ávila con el 6%, Matanzas igual por ciento, Camagüey el 5% y Cienfuegos el 5%, y Holguín el 5% también. Fíjense que coinciden con las provincias que han tenido transmisión de la enfermedad y que en algunos casos coinciden con los puertos de entrada, con los aeropuertos por donde arriban los viajeros, y como es natural, se toma la muestra en esos lugares y se procesan en estos laboratorios. Yo me permito un comentario final de un pequeño video que me pasaron un equipo que le llaman los epidemiólogos, que además transmite mucha información y que es muy ilustrativo. Georgina no me dejó ponerlo, ¿no? Pero es muy ilustrativo, porque inicialmente hacen un símil de una ranita en un jarro de agua hirviendo, y la ranita, no piensen que estoy echando para atrás para el infantilismo, ¿no? Y la ranita, usted la echa con el agua fría y ella la echa con el agua caliente y salta. Sin embargo, la echa con el agua fría, la va calentando, y ya cuando el agua está caliente, ya la rana no tiene fuerza para salir, y por lo tanto ya se vence y se cae. Y hace un símil, fíjense, hace un símil entre los meses que llevamos de pandemia, y no es solo, o sea, porque no es cubano, es el mundo, los meses que llevamos de pandemia, y que realmente las personas puede que ya digan, qué carajo, si llevamos 8 meses, si llevamos 9 meses en este encerramiento, con este distanciamiento, ya la vida va a seguir, y entonces es cuando ya no tiene fuerza y empiezan a violar. Y pone 3 ejemplos muy ilustrativos, como en un local cerrado, con el adecuado distanciamiento, hay 9 personas, viene una persona infectada y si no tienen el nasobuco y tienen las ventanas cerradas, y se infectan 3. Si se abren las ventanas, se infectan 2. Y si se abren las ventanas y usan el nasobuco, pues se infecta 1 persona. Y la otra alerta que hace, válida para el mundo, válida para Cuba, es que en estas concentraciones de personas que no se cumplen con
aspectos que están establecidas, pues vienen ahora fechas muy significativas. Viene ahora el 24 de diciembre, la Nochebuena, la reunión de familia, la comida, y eso es un riesgo muy importante. Pero después viene el 31 de diciembre. Estamos hablando de nuestra cultura, cultura mundial, cultura española además, porque hay otros países que celebran el Natal, después no hacen muchas cosas el 31, pero esa es nuestra cultura. Y fíjense que distan exactamente los días necesarios para la incubación de la enfermedad, que está entre 7 y 14 días. 7 días, 24 y 31. Usted dirá, bueno, ¿y por dónde viene? Yo lo digo para que celebremos, para que festejemos. Además, hay muchas cosas que festejar en nuestro país. En esta fecha que uno aprovecha y festeja todo lo positivo, a pesar de la pandemia, pero que además no hemos sido de los más afectados en el mundo. Y creo que podemos hacerlo, lo vamos a hacer, pero siempre y cuando cumplamos con lo que ya todo el mundo conoce. Eso no hay que explicarlo, pues indiscutiblemente vamos a tener un menor riesgo de que se incremente la enfermedad, que se incremente la incidencia, que se incrementen los graves, que se incrementen los críticos y que tengamos que lamentar en un momento determinado un número de fallecidos. Es lo que se ilustra este pequeño video. El mundo. Yo me despierto con Telesur, después cuando Cuba arranca, pues le meto a Cuba. La revista de la mañana. Lo que pasa es que el mundo no tiene control. Hoy mismo, están hablando de 27.000, 29.000, 30.000 casos en un día, en un país. Pusieron Estados Unidos, bueno, pues es la meca, lamentablemente, pero Alemania, España, otros países. Y esa es la situación del mundo. Se mantienen 186 países que han confirmado casos de COVID-19. Ya la cifra es de 68.619.185 personas diagnosticadas con esta enfermedad. Y en solo una semana, la última semana, estamos hablando de 4.797.275. Ya por esta enfermedad han fallecido en el mundo 1.570.155 personas. Y en la última semana, una sola semana, 87.614. La tasa de letalidad, como ya yo dije, de 2,559 y en la semana es de 1,82. La región de las Américas, ustedes saben que ha estado como epicentro, sobre todo a expensas de los Estados Unidos, de Brasil, que son las cifras más elevadas, pues ya acumula 29.666.891 casos confirmados. Eso representa el 43,23%, prácticamente 43,3% del total de casos reportados en el mundo. Y en la última semana, en nuestra región, se diagnosticaron 2.353.595 personas con la enfermedad. Fallecieron en la región de las Américas, como ustedes pueden ver en la pantalla, 768.295 personas con la enfermedad. Y en la última semana, 29.627. Eso da una tasa de letalidad de 2,58 y en la semana 1,25. En el mundo
sigue encabezando la lista de países con mayor afectación, con mayor incidencia y en algunos casos con una letalidad elevada, los que están pintados ahí en el rojo más intenso. Encabeza la lista Estados Unidos, le sigue la India, le sigue Brasil, Rusia, Francia, Italia, Reino Unido, España. Son los primeros países en cuanto a la incidencia de casos de la enfermedad. Si vamos a la región de las Américas, pues indiscutiblemente la relación la encabezan los Estados Unidos de Norteamérica, con el número de personas diagnosticadas. Brasil en segundo lugar, Argentina en tercer lugar, que no estaba en este lugar, ha ido incrementándose el número de casos, Colombia y México. Y de todos los países de la región, lamentablemente México, con una letalidad de 9,37, es la letalidad más elevada de la región de las Américas y sin equivocarme del mundo. O sea, una letalidad muy elevada. Yo actualicé hasta el 11 de diciembre, o sea, el día de hoy, a las 8 de la mañana, en una página que yo entro, que me da unas cifras superiores, porque estos que acabo de dar son hasta anoche a las 12 de la noche. Y esta, no sé si tengan la pantalla ahí, que nos ayude a ilustrarlo. Ahí está. El mundo con 70 millones, o sea, ya pasamos de 69, fíjense, estamos hablando cuestión de horas, de 69 a 70 millones 853 963. Estados Unidos con más de 16 millones, la India con más, casi prácticamente 10 millones, Brasil con 6.783.543. Francia ha ido ocupando posiciones elevadas en la relación, y en Europa con 2.337.000. Y cuando analizamos, porque pudiera estar afectado por las poblaciones de estos países, pero eso lo quitamos sacando el número de casos por millón de habitantes. Ahí ustedes lo tienen. El mundo son 9.090. Estados Unidos, miren el cambio, 48.346. La India 7.000, Brasil 31.000, Francia 35.000 y Cuba 818 casos por millón de habitantes. Fallecidos, ahí están las cifras, y eso da en tasa, una tasa de fallecidos por millón de habitantes en el mundo de 204, en Estados Unidos de 903, la más alta, en la India de 103, en Brasil 843, en Francia 871 y Cuba, que trabajamos para que sea inferior, una tasa de 12 fallecidos por millón de habitantes. Bueno, hasta aquí nuestra información, reitero, del comportamiento de la enfermedad en Cuba, en el mundo, y que creo que nos permite un poquito prepararnos para protegernos, para seguirnos cuidando, para adquirir cultura. Las vacunas, esa es otra noticia que todos los días está en diversos medios. La Pfizer, la AstraZeneca, la Sputnik V, la nuestra también, la Soberana, pero que, como también se plantea, algo efectivo. Ahí viene de todo, ahí vienen intereses mercantiles, intereses económicos, de qué empresa gana más. Unos hablan de un grupo de reacciones adversas que hacen que se dejen de utilizar, pero indiscutiblemente se están utilizando ya, se están aplicando ya en algunos países del mundo. Creo que Rusia, yo leía ayer que es uno de los más avanzados en la aplicación de la vacuna a su población,
pero también Gran Bretaña está vacunando, hay otros países que están vacunando, pero que reiteramos, además, cada vez que usted lee una información sobre vacunas, no podremos hablar de cobertura, de inmunidad, de lo que le llaman inmunidad de rebaño, como para que se proteja a la población, hasta mediados y cuidado, un poquito más para allá del año 2021. Por lo tanto, siempre recordamos lo que nuestro presidente ha expresado varias veces. La vacuna que hoy tenemos es la protección, es lo que la población conoce, es lo que está accesible a todas las personas y es lo que tenemos que jugar un papel más activo para evitar que se incremente el número de casos. Pepe y el resto de los compañeros, creo que ya he agotado. No, que va, todavía falta mucho por hablar. Falta todavía mucha percepción de riesgo por parte de nuestra población, falta cuidarnos todavía muchísimo más, sobre todo los niños, los jóvenes, adolescentes. Y llama la atención, usted daba a conocer dentro de las cifras que se han analizado 10.795 muestras en el día de ayer y que fueron confirmados 86 casos. De ellos, cubanos 80, 6 extranjeros, 3 americanos, un haitiano, un alemán y un ruso. Y de ellos, 55 casos son autóctonos y 31 importados. Esto solamente en el día de ayer, cifras que acaba de dar el doctor Francisco Durán García. Ahora bien, se ha incrementado el número de casos autóctonos e importados, doctor Durán. La Habana hoy presenta 18 casos positivos. ¿Cómo evalúa usted la transmisión ya aquí en la capital cubana? La Habana, Matanzas, son las que presentan hoy la mayor cantidad de casos. Bueno, la tasa de incidencia, o sea, la evaluación de la provincia se hace basado en la tasa de incidencia y basado en el número de PCR que se realizan, la tasa de PCR realizado. Y la provincia de La Habana, a pesar del número de casos que ha tenido, pero que ustedes vieron que la incidencia de todas formas, porque hay que tener en cuenta la población de La Habana, la incidencia no es de las más elevadas, y sin embargo La Habana se mantiene en la fase 3 de la etapa de recuperación, con muchas medidas de la nueva normalidad. O sea, no ha cambiado de la fase en que se encontraba en días anteriores. Yo reitero, La Habana, igual que Matanzas, como también decías Pepe, pues tienen un número de casos importados importante, se han generado transmisiones a punto de partida de estos importantes y se mantienen estas actividades. Por lo tanto, La Habana mantiene las mismas restricciones que tenía cuando tuvimos un número de casos inferior, porque no ha cambiado de etapa, de fase, que cómo se clasifica. Me quedan 2 minutos, doctor. Usted hablaba de cantidad de muestras procesadas, 72.115 del 3 al 9 de diciembre y 10.302 muestras diarias realizadas, pero también hacía alusión a cuánto le cuesta al país realizar estos PCR, realizar estas pruebas. ¿Se continuará pesquisando en lo adelante partiendo de la cantidad de personas en aumento que siguen apareciendo diariamente con la COVID-19 en nuestro país? Nuestros protocolos no cambian. No cambia el protocolo. No cambian porque seguimos pesquisando a las personas de riesgo. ¿Quiénes son? Los contactos, los sospechosos, las personas que arriban del exterior. Esa es una pesquisa que, aunque sea costoso, es un derecho humano. Es un derecho humano y además es lo que nos permite poder mantener indicadores en nuestro país que todavía se puedan decir que hay control de la enfermedad a pesar de esta cifra. Pero eso no cambia, esos protocolos no cambian. Bueno, quiero cerrar con una información que aparecía en el día de ayer, se la comentaba cuando entrábamos aquí al estudio. Ensayo clínico con biomodulina T será aplicado por primera vez en Cuba a niños con shock séptico. Este ensayo clínico con biomodulina T será aplicado por primera vez en Cuba a niños con shock séptico y la biomodulina T
uno de los 22 medicamentos contra la COVID-19 en nuestro país será usado aquí en la ciudad de La Habana, en el centro del país también, con niños menores de 5 años ingresados en estado grave de salud en salas de nuestros centros asistenciales. Tenemos mucho que hablar, no nos queda tiempo, doctor. Muchísimas gracias por toda la información que acaba de dar. Gracias a las personas que posibilitan esta transmisión y sobre todo a las personas que escuchan y todavía más a las que cumplen con las indicaciones que se dan en estas conferencias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Francisco Durán García, director de epidemiología de nuestro Ministerio de Salud Pública, por esta información que ahora semanal se brinda cada viernes a partir de las 9 de la mañana. Recuerde que si le interesa y quiere seguir informado o si no pudo ver esta transmisión, puede encontrar la información en el sitio web y redes sociales de nuestro Ministerio de Salud Pública, en las emisiones del noticiero de la televisión cubana, del mediodía, de la noche, en la revista en tiempo real del Canal Caribe a partir de las 3 en punto de la tarde y por supuesto en las páginas web de los medios de prensa de nuestro país. De esta manera estamos poniendo punto final a esta información epidemiológica sobre la situación semanal en Cuba. Reitero, ayer fueron reportados 86 casos positivos a la COVID-19 en nuestro país. Tenga usted buenos días.